La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La vida que quieres. Y voy a dar también la bienvenida a Elena, que es una mujer maravillosa que nos va a dar luz sobre un tema que hablábamos por el micro, que yo creo que es súper necesario, en lo que las personas estamos perdidísimas y que Elena, como digo, viene hoy a darnos luz. Vamos a hablar sobre muchas cosas interesantísimas, pero sobre todo sobre talento que además es algo, fíjate, que yo digo que todo el mundo tenemos. Todo el mundo tenemos un talento que a veces está ahí oculto, que a veces no sabemos descubrir o descifrar cuál es, y que a veces necesitamos ese impulso, ¿no? Para que alguien nos diga, oye, que tú podrías desarrollar este talento para esto. Y como cualquier otra cualidad se puede entrenar. Así que yo creo que también Elena hoy nos va a abrir un poco una ventana para que podamos entrenar ese talento. Y bueno, pues le doy la bienvenida y de verdad, gracias por aceptar la invitación a la vida que quieres. Pues gracias a ti, Claudine. O sea, estoy súper contenta de estar aquí. Me encanta tu podcast y cómo lo enfocas y me hacía muchísima ilusión. O sea que feliz de estar aquí contigo hoy. Igualmente, vamos a hablar, como digo, de talento y además así se llama tu marca, tu web, Me Sobra Talento. Y es que es verdad, yo estoy convencida de que nos sobra talento, ¿verdad? Y como he iniciado así, como he introducido eh, esta conversación, ¿qué piensas tú sobre las personas? Sobre todo porque un poco tu expertise es está en ese punto de cuando la persona decide buscar trabajo, ¿no? Tú les orientas y les dices, vale, pues esto es a lo mejor lo que te van a pedir, lo que te vas a encontrar. Este es el escenario, ¿no? ¿Es esto? Claro, sí, bueno, yo te cuento un poco, si quieres, Claudine, o Ujú. sea, cómo llego yo a este punto, ¿vale? Yo Vale. llevo en el mundo de la selección, ¿vale? De la selección de personas, pues casi toda mi vida profesional. Lo que pasa es que, bueno, pues yo empecé trabajando en una multinacional, es verdad que entre otras cosas llevaba la selección. Años después me paso al mundo de la consultoría, que, o sea, descubro un mundo que para mí es muchísimo más divertido, mucho más dinámico y tal, y que me atrapa, y sigo ligada al mundo de la selección, ¿no? Yo ahí gestiono una consultora de selección con un equipo enorme, donde seleccionamos para un montón de clientes. Ujú. Hace ya casi 3 años decido montar mi propia consultora. Y en todo este recorrido, mi propia consultora también de selección, ¿no? Bueno, Y en todo este, perdona que te interrumpa, porque tú descubres que ahí está tu talento, claro, o sea, yo lo mejor que dicho. descubro es que, bueno, pues es verdad que yo entro en ese mundo, quizá no de una manera vocacional, ¿vale? Porque no es decir, bueno, me muero esto como me apetece, pero Mm. una vez que entro dentro, descubro que me atrapa y que ese, si me permites la palabra, celestineo, de Ujú. estar de celestina entre los clientes que tienen que contratar y los candidatos que quieren colocarse, bueno, pues descubro que me apasiona, ¿no? Y que además tengo mucho que aportar ahí, ¿no? Ujú. Entonces, como te decía antes, en todo este recorrido que hago, siempre ligada al mundo de la selección y siempre entre clientes y candidatos, me doy cuenta de que el candidato está perdidísimo, como tú decías antes, o sea, está de verdad súper perdido. Y muchas veces hace cosas o deja de hacer otras cosas, eh, y se está penalizando. Y se está penalizando por no saber, ¿vale? Por no saber, es Esto, ignorancia, ¿no? Porque tiene las pura, o sea, posibilidades y no las sabe aprovechar. claro, o sea, hay muchas veces que, a ver, nadie nos enseña a buscar trabajo. O sea, Exacto. ¿dónde está esa asignatura o dónde está esa formación? Nadie nos enseña, ¿no? Cómo hay que hacer las cosas. Eh, y entonces yo me encuentro con que hablo con cientos de candidatos todo el tiempo, además, no ya candidatos que participen en nuestros procesos, sino incluso mucho espontáneo, ¿no? Que me contacta
de oye, estoy buscando, me puedes echar una mano, oye, aquí te paso mi currículum. Y entonces yo hablaba con muchos candidatos y me daba cuenta de, por un lado, lo perdidos que estaban muchas veces y luego otras veces de que yo les contaba cosas que de verdad que para mí, quizá por estar metida en este mundo, me resultaban como muy obvias, ¿no? Esa muy de sentido Ujú. común. Bueno, pues la gente alucina. O sea, a veces la propia reacción de la persona era como, pero en serio, o sea, Y se lo entonces, planteaban, cosas que ni se planteaban seguramente, ¿no? no, cosas, o sea, pues no se las plantean porque, pues por puro desconocimiento, porque es verdad que cuando buscas trabajo, eh, sobre todo si estás desempleado, estás muy vulnerable. Ujú. Y entra en juego pues la angustia, entra en juego la desesperación, la incertidumbre de no saber cuánto voy a tardar. Y todo eso, en un momento dado, yo me planteo, primero por un lado, no doy abasto, o sea, no puedo atender a todo espontáneo que me llega y a todo esto porque no me da la vida, o sea, porque no puedo. Y entonces yo daba vueltas y decía, ¿cómo puedo hacer para llegar a más gente que lo necesite cómo puedo hacer para que todos se beneficien de esto? Y entonces es cuando surge Me Sobra Talento. Y además surge Me Sobra Talento porque, o sea, el nombre, yo lo que quería es que cuando la gente lo escriba, para escribirme a mí, para apuntarse en mi web, empiecen a darse Ya cuenta de que sea les algo sobra talento. potenciador, exacto, ya sea algo Claro, como, claro. como su mantra, ¿verdad? Exacto. Entonces, es que de verdad que yo creo que es un mantra que nos tenemos que repetir. Todo el mundo tiene un talento, ¿cómo no? Y muchos, pero muchas veces el propio desconocimiento del mercado, de cómo funciona el mundo de la selección. O sea, a veces hay cosas que no son tan obvias como pensamos, o hay mucho mito, hay bueno, mucha creencia por ahí instaurada, que a veces pues te penaliza porque no es real o porque estás haciendo cosas porque te han dicho que hay que hacerlas así y resulta que No te no. cuestionas hacerlas de otra manera, sí. No, no. Porque tú crees, Elena, que hay una parte ahí, yo sí que lo creo, de mentalidad, ¿no? De que Mira, todo, vamos. mira, No voy a decir que más del 90% es mentalidad. yo siempre les digo a mis candidatos que la selección es un 50% mentalidad, un 40% estrategia y un 10% de todo eso que tú te crees que es importante, Ujú. incluido Fíjate. tu currículum. O sea, de verdad, ¿eh? Porque el candidato tiende a pensar todo lo contrario. O sea, el Sí, candidato se inviertes queda un sin poco esas trabajo. cifras, claro. Claro, pierden la perspectiva y entonces pues se quedan sin trabajo y lo primero que hacen es, rehago el currículum, lo pongo y se lo mando a todo el que... No, no, eso no te beneficia, o sea, ese no es el camino. Entonces hay mucho de mentalidad, muchísimo, sobre todo si tienes en cuenta qué es lo que compra el que te contrata. O sea, cuando tú estás en búsqueda, hay algo que tú tienes que asumir y es que tú te acabas de convertir en un producto en venta Ujú. en este mundo de la selección, ¿no? Y entonces como tal tienes que actuar. Y el que compra seguridad, compra seguridad de no haberse equivocado, compra soluciones, compra ganas, compra ilusión y desde luego lo que no compra es angustia, ni desesperanza, ni que yo entiendo que la sufras, ¿eh? O sea, ¿cómo no? O sea, yo también he Pero que no pasado se por te eso, vea. ¿eh? Claro, tienes que luchar contra todo eso y entonces yo siempre he pensado, y ahora mucho más, que el conocimiento, o sea, todo eso que yo les cuento, es lo que les puede ayudar a tener armas y a luchar contra esa angustia, contra esa desesperación, contra esa vulnerabilidad eh, y hacer que todo eso, pues, bueno, pues no se note menos y que el otro perciba aquello que quiere o que necesita, ¿no? O sea, esto es, por eso hablo tanto de mentalidad y de estrategia, ¿no? Ujú. Porque sin mentalidad o sea, sin la adecuada mentalidad y sin la adecuada estrategia, Claro. todo lo demás No sirve o no te ayuda, claro. Pero no digamos que funciona. el primer paso podría ser más, primero, para empezar, pensar en lo que necesita la persona que te contrata o... Porque yo Claro, creo o que nos sea, quedamos en primera persona, ¿no? En lo que yo tengo, en lo que yo puedo ofrecer y tal, y que eso al final te entra el síndrome famoso del impostor que no te deja, claro, además. claro.
sea, yo creo que hay una primera etapa cuando tú buscas trabajo, bien sea porque estés desempleado o bien sea porque quieras un cambio, ¿eh? O sea, el fenómeno se produce igual. Eh, Está muy bien hacer todo ese ejercicio de entender quién soy, qué tengo, cuál es mi recorrido. Bueno, o sea, todo eso es lógico y hay que hacerlo, ¿no? Y conocer muy bien, bueno, pues tus valores, tu oferta de valor, ¿no? Por decir de alguna Ujú. manera. Pero es fundamental meterte en la cabeza del otro y saber qué es lo que quiere el otro. Porque está fenomenal lo que quieras tú, pero si al otro no le das lo que va buscando, pues va a haber, o sea, va a ser muy difícil que haya match. O sea, esto es un Claro, poco como claro. Tinder, o sea, de verdad. Yo muchas veces se lo Totalmente, sí, digo, o sí. sea, esto es como Tinder. O sea, Por aquí más hay que uno tú que seas busca, la bomba y tengas un montón de cualidades y tal, si es que si no encaja en la otra persona es que no haces nada, ¿verdad? no, sobre todo si no le das lo que quiere. Lo que O sea, quiere. lo más importante es entender qué es lo que está buscando. Mira, no es lo mismo lo que busca el junior que te llama al comienzo del proceso. Tú cuando participas en un proceso, en las primeras etapas, lo más habitual es que las gestione un perfil junior, ¿vale? Porque es un perfil barato y porque las empresas pues ponen a un junior ahí, porque desde mi perspectiva, erróneamente, pero bueno, Mm, entienden que esas etapas pues son de menos valor o que esa lo puede hacer un junior. claro, Entonces, lo que tú tienes que darle a esos junior, que muchas veces no sabe ni lo que está buscando, o sea, de verdad, a él le han dado una lista de cosas que tiene que buscar y de lo que tiene que encontrar. Entonces, tú, en vez de enfadarte con ese junior y decir, es que el que me ha llamado es un inútil que no sabe. Fenomenal, pero eso es con lo que juegas. Entonces, claro. Esa entiende etapa qué la es lo tienes que que quiere. pasar, sí. Claro, no, es que si no la pasas, no llegas a la entrevista. Entonces, asegúrate de darle a ese junior lo que está buscando, entendiendo muy bien qué busca y por qué lo busca. Sí, si tú eso lo entiendes, te lo das y consigues que te coloque en el montón del sí y que pases a la siguiente etapa. Entonces, o sea, de verdad que yo a veces veo que a los profesionales les cuesta mucho entender, bueno, les cuesta, cuando se lo explicas lo entienden fenomenal, ¿no? Pero no son capaces a veces de ver toda esta parte de, es que no es lo mismo lo que tienes que dar al principio que lo que tienes que dar después, o cuando llegas a entrevista, no le puedes dar lo mismo al de recursos humanos que al de negocio, es que buscan cosas distintas. Es que quieren cosas distintas y no te voy a decir que contradictorias, no, Mm, pero sí cosas que resuelvan su problema. Y el problema que tiene el de recursos humanos no es el mismo que el que tiene negocio. O sea, recursos humanos muchas veces busca talento para el futuro. O sea, una persona, eh, bueno, pues que encaje, que tal, y no le preocupa que a lo mejor técnicamente no sepa hacer no sé qué cosa. ujú. Negocio lo que quiere es una solución rápida e inmediata. O sea, quiero que me solucione este problema que tengo. Entonces, todo este tipo de cosas hay que conocerlas. Y cuando tú tienes tan claro lo que cada etapa del proceso representa y lo que tú puedes dar en cada momento, pues lo hace mucho más sencillo. O sobre todo rema a tu favor. Claro, Ya, claro, luego bueno, tienes. ambas cosas, exacto. Y tú Claro, como intermediaria, un ejemplo que ponemos así real. Yo te digo, Elena, yo necesito que me ayudes porque voy a enfrentarme a un proceso de selección para un trabajo y quiero que me ayudes. Tú como intermediaria, ¿cómo adivinas, entre comillas? Porque no es adivinar, me imagino que es hacer una investigación ahí. ¿Qué quiere la otra persona? O sea, ¿qué se va a encontrar al otro lado para que reme a su favor, como tú dices? todo eso es un ejercicio que no soy yo la que lo tiene que hacer, sino que es el candidato, ¿vale? Eh, el candidato lo que tiene es que tomar cada proceso, o sea, normalmente un Ujú. candidato participa en muchos procesos, ¿no? Cuando está buscando, o en varios, o lo intenta al menos. Entonces, en cada ocasión, el candidato tiene que hacer todo un ejercicio de entender qué es lo que quiere, o sea, de entender qué tipo de compañía es. O sea, qué tipo de compañía. O sea, tú no te puedes enfrentar igual a una startup con un entorno dinámico, con toma de decisiones rápida, ¿qué tal? Que si estás optando a un puesto en Iberdrola. O sea, ¿qué me Claro. estás contando? Entonces, es tan fácil como investigar. O sea, tenemos a nuestra disposición muchísima información. Mm, Tienes la web de la empresa donde vas a encontrar información acerca de desde sus unidades de negocio hasta los segmentos a los que se dirige, como información sobre sus valores, que es fundamental, ¿vale? Para que tú efectivamente encajes en ese estilo.
pero es que luego tienes herramientas, tienes LinkedIn, tú puedes averiguar en LinkedIn de una manera más o menos rápida qué tipo de profesionales trabajan en esa empresa. No solo el que te vaya a entrevistar, que por supuesto, pero incluso tus potenciales compañeros de equipo, ¿no? Entonces, tienes montones de herramientas a tu disposición donde puedes investigar y luego además hay otra cosa, y es que a lo largo de todo el proceso tú vas recabando información. O sea, en cada conversación o en cada hito, tú vas obteniendo datos y vas obteniendo información. Entonces, Claro, con eso se lo todo eso, recomendarás, ¿no? Que vaya. bueno, pues es eh, que es clave. O sea, es clave que con todo eso tú vayas haciéndote una idea lo más precisa posible de qué tipo de organización es esta que me voy a encontrar, para que tú, bueno, no por supuesto, tú no debes cambiar quién eres, ¿eh? O sea, eso por supuesto, Ujú. y debes ser sincero, pero primero para que tú identifiques si es el tipo de empresa que te apetece, porque, o sea, esto al final es recíproco, ¿no? O sea, tú tienes que encontrar en qué entorno te apetece trabajar y luego también para que sepas darles aquello que sabes que encaja con su Claro. cultura o con lo que están buscando, ¿no? El ejemplo que te ponía antes, no puedes llegar a una entrevista en un Iberdrola diciendo que a ti lo que te apetece más en el mundo es un entorno eh, startupero. Sí, claro. Y Pues, ya está. pues no te van Ya a te estás contratar. tú O sea, cerrando la puerta, claro. claro, te estás cerrando la puerta. Entonces, luego tú ya decidirás a qué tipo de empresa quieres optar o cuál te gusta o cuál no. Pero lo importante es saber, que es un poco lo que yo les trato de contar, ¿no? Que entiendan cómo se mueve el mundo de la selección, que entiendan qué cosas pasan y cuáles no, o cuáles son un mito o cuáles son realidad, o qué cosas pueden hacer en cada momento para que eso les beneficie o sobre todo Ujú. no les perjudique, ¿no? Claro. Y me pregunto, si se da el caso, que me imagino que se dará bastantes veces, que en esa búsqueda de repente tú les ayudes a descubrir que eso entra en conflicto con sus valores, porque hablamos de valores que a mí eso me parece fundamental. ¿Y cuántas Ujú. veces? Bueno, pues por el hecho de la necesidad, ¿no? De encontrar ese trabajo, bueno, porque lo necesitamos, ¿no? Y a veces pues es un bueno, o porque tú te has formado para algo en concreto y ese es tu camino y en el camino pues te encuentras con, bueno, pues con que te aparece la posibilidad de algo que dices, bueno, pues ya está, pues me conformo, ¿no? Con esto. Pero si eso, a mí me parece que si algo entra en conflicto con tus valores, que no que no te va a dejar ser tú, como decías antes, que me parece fundamental, no va a funcionar. ¿Tú eso se lo dices abiertamente o... Claro, claro, o sea, evidentemente la decisión es suya. O sea, te quiero Mm, decir, aquí cada candidato es soberano para tomar la decisión que quiera y como tú bien decías, puede haber momentos en tu trayectoria en los que necesitas trabajar. ujú, Bueno, pues a veces sí, eso lo pones por encima de otras cosas. Pues fenomenal, si esa es tu decisión, ¿no? Pero yo siempre les digo que la mayor parte de cuando un candidato sale de una compañía, o sobre todo cuando un candidato entra y no hay verdadero encaje y las cosas se tuercen y acaba saliendo, en la mayor parte de las ocasiones es porque no hay encaje cultural. No es porque el candidato no sepa hacer asientos contables, si lo que busca es una posición de contabilidad, ¿no? o sea, que tienes esa experiencia ya, ¿no? De que ha pasado bueno, muchas por veces. supuesto. O sea, la parte técnica Ujú, en un proceso normalmente es un poco como el valor al soldado, o sea, se supone. O sea, claro, en las primeras etapas van a chequear que tú efectivamente cumples con la parte técnica y que sabes hacer lo que ellos necesitan que hagas, ¿no? sí, Entonces pero esa casi parte es como que se como, da por hecho, ¿no? Que es eso. la fácil, no, es la parte fácil, es fácil de chequear, es fácil de mostrar que, oye, sé hacerlo, entonces a partir de ahí entran en juego toda una serie de cosas que son ya las de encaje con el estilo, con la cultura, con el estilo de trabajo, con el tipo de personas que trabajan en esa organización. Entonces, si todo eso no se produce, bueno, pues a veces puedes entrar, pero lo más probable es que luego vayas a salir. Claro. Es muy probable. Ahora, bueno, pues hay gente que le da más peso o más importancia a esto y hay gente que eso, pues no, bueno, pues ahí hay la decisión de cada cual, ¿no? Pero es evidente que cuando tú no encajas con el estilo de una compañía, se produce un rechazo. O sea, es como un órgano trasplantado. Es Sí, igual. O sea, tú metes ahí un riñón nuevo
bueno, pues eso, o encaja o no encaja. Entonces, a veces se produce un rechazo y se produce un rechazo por ambas partes, ¿no? Porque no comparto este estilo, porque esta organización es muy agresiva eh, y yo soy un perfil cero agresivo y entonces no me siento cómodo, ¿no? O sea, o me piden hacer cosas que no comparto o con las que no me siento bien, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues eso al final, ¿qué es? Pan para hoy y hambre para mañana. Pero, Eso es, sí. Y que tu papel también ahí, responsable es, por lo menos, hacérselo ver, ¿no? Porque muchas claro, veces claro. estamos O sea, ahí. yo mi papel en todo esto, Claudine, o sea, con Me Sobra Talento, es dar la información. O sea, es- yo mi papel es asegurarme de que todo candidato que busque trabajo o busque un cambio tenga la suficiente información como para tomar una decisión que le beneficie y para no perder oportunidades. O sea, yo sobre todo lo que trato es de que la gente no pierda oportunidades por no saber. Entonces, yo te lo cuento, por supuesto, tú luego haces con esto lo que a ti te parezca, o sea, que, como es lógico, o sea, quiero decir, yo estoy hablando de señores y señoras de una edad estupenda que ya son mayores para tomar la decisión que quieren. Ahora, yo te cuento lo que hay y lo que existe y lo que quieren, pero te lo cuento porque lo llevo viviendo más de 20 años. O sea, yo tengo un montón de clientes, o llevo teniendo montones de clientes muchos años, y yo sé lo que quieren cuando buscan a alguien. O sea, yo sé lo que valoran, yo sé lo que no les gusta, yo sé lo que te van a preguntar, yo sé lo que están buscando detrás de esa pregunta. Claro, claro, Entonces, yo entonces lo sí te que, puedes claro, anticipar, ¿no? claro, entonces yo lo que quiero es, toma toda esta información eh, para que luego tú la manejes y hagas con ella lo que te parezca, o sea, por supuesto, y por supuesto aconsejándoles, o sea, sé tú mismo, o sea, sé tú mismo. O sea, porque además eso gusta. O sea, Sí, no impostes, la no te conviertas autenticidad. en otra persona. Claro, la autenticidad es crítica en selección también. O sea, cuando ellos te están entrevistando, están tratando también de conocer a la persona que hay detrás del profesional. O sea, si no, compraríamos robots y no es así. Entonces, yo lo que trato es de compartir toda esta información que llevo en la mochila desde hace 20 años y que antes se la contaba uno a uno, ¿no? Cuando me llamaba, y al final dije, o sea, yo esto tengo que poder contárselo a mucha más gente, ¿no? O sea, y que todo el que quiera se pueda beneficiar de ello. Qué Y ese es interesante. un poco el objetivo, ¿no? Y luego ya que cada uno pues lo maneje como quiera, como le Claro, parezca como bien. quiera, pero haces una parte muy necesaria. Lo siento necesario, a mí me parece que es ¿Mm? necesario porque creo que la ignorancia a veces es la que nos hace tomar malas decisiones, la que nos hace equivocarnos, porque realmente supongo que lo habrás experimentado, que una vez que les das la información, como se suele decir, es poder. Al final les das la información y ya son más capaces de tomar decisiones como Ya. más eh, Sobre todo realistas. porque Mm, entienden el porqué. O sea, eso si a mí es. lo que me parece crítico es entender el porqué de lo que hay detrás Mm, y entender por qué hacer determinadas cosas en selección, o sea, o entender por qué mandar tu currículum a todo el que se te ocurra y tal, no es la mejor mm. idea. Eso Entonces, te yo lo ya iba te a preguntar explico ahora también. mismo, porque se tiende mucho a Claro, veces cuando la desesperación te lleva a que los currículums sean como mandar, vamos, como hacer churros, vaya. claro, y no puedes olvidar que tu currículum es, bueno, tu carta de presentación, ¿no? O sea, es lo que van a utilizar para, para decidir si pasas a la siguiente fase o no. Entonces, cuidado con cómo gestionas eso. Cuidado con mandarlo a todo el mundo. Cuando tú lo mandas a todo el mundo pensando que esa es la fórmula que no puede ser más equivocada, o sea, en esto es mucho mejor primar la calidad que la cantidad. O sea, no es una cuestión Mm, de volumen, es una cuestión de hacerlo con criterio, con calidad. Porque además, cuando tú lo haces eh, a lo bestia, ¿no? O sea, manejando volumen, venga, lo mando, eso al final a lo que te va a llevar es a incrementar tu angustia y tu desesperación porque no te van a llamar de muchas, porque no estás encajado. Y entonces claro, eso es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, ¿no? sí. Lejos de Vas a ver que no te darte llaman, claro, vas a ver que seguridad. no te llaman, vas a ver que no tal, y eso, joder, pues ahonda aún más esa angustia, esa incertidumbre. Entonces, bueno, pues probablemente es porque no está enfocado. O sea, ¿dónde lo estás mandando y por qué lo estás mandando ahí? Ujú. Y cómo lo estás mandando, ¿no? Entonces,
por eso te decía antes, o sea, primero mentalidad y estrategia. Y Fundamental. luego mandamos el currículum. Claro que sí, o sea, claro que hay que mandarlo, Ujú, pero primero con estrategia, ¿no? ujú. Y eso con el currículum y con cualquier etapa del proceso, ¿eh? O sea, Aunque etapa, sí. ¿Y el currículum, tú les ayudas a diseñar el currículum, a decir esto pues encaja, mira, no, esto no? no, Eso no. no, porque, pero te explico por qué. O sea, yo lo que les ayudo es a que entiendan cómo debe ser el currículum, o sea, o qué es lo importante en un currículum. Que esté Currículums hay, reflejado ahí, ¿no? o sea, currículums puede haber cientos y los 100 son buenos. Ujú. O sea, no hay, yo no, o sea, me parece absurdo lo de un modelo de currículum, pero ¿un modelo por qué? O sea, no, el currículum con el que tú te sientas cómodo y el currículum que refleje el profesional que eres. Ahora, a partir de ahí, o sea, lo puedes hacer como te dé la gana. Yo lo que sí te digo es, ojo, que tu currículum lleve esto, ojo, que tu currículum no lleve esto y ojo, que tu currículum sea así. Porque, y te explico por qué, pero el resto, ¿qué más da? ¿Qué más da? O sea, de verdad que, y yo les digo a los candidatos que da igual que el currículum tenga una página o dos, que da igual, que nadie te va a descartar por eso. O sea, nadie, hombre, si me mandas un currículum de 7 páginas, pues evidentemente detecto un problema de síntesis clara y tal, ¿no? Pero que a mí me da igual, yo no he descartado, ni ningún cliente mío ha descartado nunca a un candidato porque el currículum tenga una página o tenga dos. O sea, ¿qué más da? O porque el currículum lleve foto o no lleve. O sea, esto no es un casting. O sea, ¿qué más da? Pues si tienes una foto en la que sales bien, ponla, pero no me pongas una foto en la playa. O sea, entonces, esas Claro, son las claro. cosas que yo les explico, ¿no? O sea, hay muchas que son como de sentido común y otras que son probablemente de, bueno, pues de llevar 20 años viendo currículums y viendo clientes descartar currículums y decirles, oye, esto funciona y esto no. Claro, con la experiencia Ahora, que luego tienes. hazlo como te guste, o sea, que no pasa nada, pero si es que eso da igual, si es que de verdad que eso no importa, que no hay un modelo perfecto. Claro, claro, damos importancia a cosas, lo que has dicho al principio, a cosas que por creencias y porque decimos, bueno, es que esto es así, es que siempre se ha hecho así, ¿no? Y lo de siempre se ha hecho así, No hay pues, nada peor que eso, ¿eh? y bueno, y no puede ser de otra manera, ¿no? Porque a lo mejor es que justo porque siempre se ha hecho así, ha habido más opciones de equivocarte, ¿no? Y ahora tienes la posibilidad de abrirte a nuevos caminos que son los que te van a dar Exacto. resultado, Y ¿no? luego hay una cosa importante también que yo trato de contarles siempre, y es que nada de lo que pasa a lo largo del proceso es personal. O sea, no puedes tomarlo como algo personal. Muy O sea, interesante eso. claro, esto es un proceso por el que tú estás pasando donde tienes a una persona buscando una determinada cosa y, o sea, esto es la ley de oferta y demanda, ¿no? Claro. Entonces, eh, no, o sea, no es personal, entonces no lo tomes como tal, o sea, No no te estás rechazando permitas, a ti como persona, simplemente claro, no o sea, encajas en este momento, claro, no, además. o sea, no encajas con lo que ese cliente busca en ese momento, pero eso no te hace peor profesional, Eso es. ni muchísimo menos. O sea, tú puedes ser un grandísimo profesional y no tener encaje en un proyecto concreto, ¿no? Entonces, si aprendes, ¿no? O si aceptas que esto no es personal, o sea, que esto es, bueno, pues es parte de un proceso donde tú tienes que entender qué quiere y cómo dárselo. Ujú. Y a partir de ahí, pues es mucho más fácil que todo fluya de manera que te beneficie, ¿no? Si es que yo siempre, o sea, de verdad que o sea, podría estar repitiéndome sin fin, porque es que de verdad que la base es tan, iba a decir sencilla, para mí lo es, ¿no? Es verdad que para los candidatos muchas veces no, ¿eh? Pero es tan sencillo que no, que una vez que has Sí, hombre, entendido tu los labor conceptos, es esa sencillez que tú la ves tan clara, es como transmitir, ¿no? claro, claro, justo, Transmitirlo para que el otro lo vea también, así de claro y de sencillo. Que si claro, tú lo claro. ves que lo es y con tu experiencia has visto que lo es, pues no te queda más remedio que decir, venga, que el camino es más Claro, fácil de lo que tú crees. yo soy súper consciente de que buscar trabajo es un horror. O sea, de verdad, y de Es hecho es que me hace agotador, gracia sí, porque ¿no? así empieza mi web. O sea, buscar trabajo es un horror. Es que lo sé. O sea, Ujú. primero porque lo he buscado y luego porque lo he visto cientos de veces y porque sé que cuando tú buscas trabajo estando desempleado, pues es una cosa muy compleja. Y cuando buscas trabajo teniéndolo,
Pues es más fácil, evidentemente, por determinadas cosas, pero también tienes mucho miedo a equivocarte, ¿no? Y claro. mucho miedo a perder lo que ya tienes y mucho miedo a desperdiciar, no sé, una antigüedad, un no sé qué, una estabilidad, ¿no? Eh, pero bueno, pues sabiendo, o sea, sabiendo un poco cuáles son las claves a las que te puedes agarrar y qué cosas funcionan y cuáles no, pues va a ser mucho más sencillo transitar ese camino, que Claro, no es claro. agradable. Aparte O de sea, ese porque el miedo, camino, por lo menos lo tienes, no lo tienes, ¿no? Descartas claro, muchas cosas que, claro, y si lo tienes, que a veces es inevitable, al menos no permites que te penalice. claro. Que eso también es muy importante, ¿no? En Mm, todo el proceso, el tenerlo muy claro, ¿no? Y, bueno, pues yo trato de que compartir todo esto, o sea, es, yo quiero que esto sea accesible, ujú, porque además yo sé que nadie cuenta estas cosas, ¿no? Y no sé muy bien por qué, ¿no? Pero nadie se lo cuenta, o sea, nadie se lo cuenta como se lo contaría a un amigo, ¿no? Que yo eso siempre lo digo mm, en yo te voy a contar las cosas como se las contaría a un amigo que necesitara ayuda y me la pidiera. Entonces, te voy a hablar así, o sea, no te voy a contar un rollo teórico de no sé qué, porque no, es que no sirve para nada, ¿no? O sea, yo te lo cuento como se lo contaría a él. Y porque si yo se lo he contado a él y le he ayudado, sé que a ti también te puede ayudar. ujú. Entonces, ese es mi objetivo, ¿no? O sea, es un poco lo que me mueve, ¿no? El hacerlo así, de hacerlo de esta manera y el poder llegar a más gente, ¿no? Y que todos se beneficien de ello. Qué bueno. El que quiere, claro. Y una curiosidad, ¿tú recomiendas, claro, hay determinadas personas que vienen con esa mochila de atrás de, bueno, te iba a decir negativo, de cosas negativas, pero por ejemplo, alguien que le hayan despedido, no tiene por qué ser negativo, pero simplemente le han despedido y eso te genera como una inseguridad o te hace más vulnerable, Claro, ¿no? Tú eso, claro. de cara al próximo proceso de selección y demás, ¿eso puede jugar a tu favor o en tu contra o es neutral? No, o sea, vamos a ver, lo fundamental es que no juegue en tu contra, Ujú. ¿no? Si puede jugar a tu Que favor, tú abiertamente fantástico. lo puedas decir, ¿no? O sea, que parte de Hombre, tu currículum es como yo he vamos a trabajado ver, aquí es hasta... que tienes que decirlo. O sea, Ujú. no puedes ocultar este tipo de información. Primero porque van a pedir referencias. O sea, en un proceso muy habitualmente se piden referencias y todas estas cosas se van a destapar. Luego porque la gente de recursos humanos y la gente de negocio, cuando tú estás participando en un proceso, va a recabar información sobre ti, te va a buscar en LinkedIn, va a ver tu trayectoria, o sea, lo van a descubrir sí o sí. Entonces, por supuesto, Hoy en día cuéntalo es tú. que, vamos, Entonces, tan claro, entonces fácil. lo que yo les explico, o sea, yo tengo, por ejemplo, una lección cortita que se llama Explica tu salida, ¿no? Que es un poco, tu salida se puede haber producido por un montón de razones, ¿verdad? Deseadas, no deseadas, involuntarias, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, en función de cuál haya sido el motivo de tu salida, tienes que vestir tu explicación de una manera determinada, ¿no? Y luego hay otro curso, por ejemplo, que tengo, que es cómo hacer la digestión. O sea, tú tienes que hacer la digestión Qué cuando te han bueno. despedido. Sí. Claro, tú cuando te han despedido, estás un poco como el boxeador noqueado. O sea, te acaban de pegar un guantazo que a veces no has visto venir y te has quedado, o sea, Sí, es que como un no sabes proceso muy de bien. duelo para mí, me parece, ¿no? Es Sí, sí, sí. Tiene, con tiene todas sus muchas cosas fases, en vaya. común. Mm. Claro, tiene muchas cosas en común. Entonces, yo no o sea, yo no trato esto desde el punto de vista de un psicólogo y de todo esto, porque no es mi objetivo ni me dedico a eso. Yo lo que trato es cómo utilizar todo eso para tu siguiente paso profesional. Si te han despedido, necesitas buscar trabajo. Entonces, te ayudo a entender cómo tienes que digerir ese atracón emocional que te acabas de meter y cómo tienes que hacer para que todo eso, cuando llegues a la siguiente entrevista o cuando tal, no te penalice y que lo puedas usar porque lo tienes que contar y porque el otro lo va a saber y porque te va a preguntar. Ujú. Porque yo a mis candidatos se lo pregunto, oye, ¿y por qué te han despedido? ¿Y por qué te han echado? ¿Pero y en serio te han echado por eso? ¿Pero y cómo? Entonces, ese tipo de cosas mm, que para el candidato muchas veces son súper incómodas, ¿no? Y se sienten como hipervulnerables. Pues Mm.
pues las tienes que trabajar antes para que cuando Claro, llegues eso a un es. Cuando las momento, trabajas te quitas un peso, ¿no? Porque al final claro, es una mochila que llevas ahí cargada y que y necesitas que todo absolutamente bien contextualizado y eso. bien armado es explicable, pero ¿cómo no? O sea, Ujú, pero vamos a ver que levante la mano el que no le hayan despedido alguna vez en su vida. claro. O el que no, o sea, que no pasa nada, o sea, que te hayan despedido no te convierte en un zombie profesional, ni mucho menos. O sea, a veces eres tú mismo el que te pones esa losa. Ujú, Y no, no, o sea, que bueno, te han despedido, pues ya está, pues venga, pues cerramos una etapa y abrimos la siguiente. Entonces, yo sé que esto, decirlo así, es muy fácil, pero para el que lo está sufriendo, pues a veces no lo es. claro, Entonces, pero bueno, yo trato creo de, que la clave es saberlo comunicar, ¿no? Como dices tú, contextualizarlo y explicarlo desde la honestidad, por supuesto, pero sobre todo dándole unas razones de peso y un porqué. claro, 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 y explicando las cosas y sobre todo sabiendo qué cosas dices y qué cosas no, de manera que no te penalice o que, o sea, pero de verdad que no tiene un grandísimo misterio, ¿eh? O sea, no vayas Ujú. a pensar que es que yo ahí les descubro la fórmula de la Coca-Cola, que no, que es simplemente, oye, Pero no, les esto te descubres lo la van a, clave que les falta de saber para... claro, claro, yo lo que les explico es, oye, esto te lo van a preguntar y te lo van a preguntar así y te lo van a preguntar por esta razón, eh, pues primero digiérelo y en esa parte de digerirlo, oye, pues hay claves, ¿no? Y hay cosas que te pueden ayudar, evidentemente, y luego arma tu discurso de esta manera porque te va a ser más fácil, te va a ser más fácil contarlo y exponerlo. O sea, de verdad que yo o sea, me apetece tanto lo que estoy haciendo. No, es verdad, porque lo Se veo nota un tan, montón, se nota un montón. claro, lo veo tan necesario y Sí, sí lo es. y haber dado un poco con la clave de, jolín, esta es la manera en la que puedo llegar a más gente, ¿no? Y en la que puedo contárselo a todo el que lo quiera escuchar, que, vamos, que estoy encantada. No me extraña, no me extraña. Pensaba antes, digo, esto es como si fueras a un examen y tú les estás dando las preguntas del examen. Digo, "Bueno, es que, ¿qué más quieres? Que es que esto sería como el sueño de cualquier estudiante, ¿no? De decir, me están dando las preguntas del examen. Me hace muchísima gracia que digas eso, Claudine, porque saco un nuevo curso, yo creo que la semana que viene, más o menos, ¿no? Lo estoy terminando. Ya está Mm. grabado y ya Ahora está nos todo, pues hablas vamos de con los esto, que pletitos. también quiero Vale, que nos cuentes. fenómeno. Pues lo saco la semana que viene y donde les explico un poco el contenido y de qué va para que el que quiera lo compre y el que no, no, claro. Les digo exactamente eso. O sea, esto es darte las preguntas del examen. O sea, te estoy dando las preguntas Maravilloso, del ¿no? examen. Aquí las tienes. Y además te doy recomendaciones para que tus respuestas remen a tu favor. No te voy a dar las respuestas porque yo no te las puedo dar, porque las Pero respuestas son haces algo solo más tuyas. valioso todavía que darles la respuesta. Claro, Es como lo de la caña de eh, pescar, ¿no? O sea, tú le estás la exacto. caña, no Es el que pez. además, si les diera las respuestas, les estaría perjudicando, ¿eh? O sea, Ujú. eso no funciona nunca. O sea, ir con la respuesta preparada nunca funciona. Nada, claro, es antinatural, anti todo, no, no. Total, total, total. Y además estás más pendiente de decir lo que tienes que responder que de escuchar al otro. O sea, pierdes completamente el aquí y el ahora, ¿no? De la entrevista, que es clave. Ujú. Qué bueno, es que es fantástico. Y te decía que nos hables de los cursos porque, claro, alguien, yo creo que quien te escuche entiende que tú eres una persona que da servicios y que ya está, y que alguien se pone delante de ti y que estáis mano Pues a mano y no, trabajando. Y también esto lo pueden aprender a través de cursos, ¿no? Que, claro, claro. O sea, si la clave, yo cuando monto esto, lo primero que me planteo es cómo lo hago. Y entonces, claro, y pienso, si yo me pongo con la gente uno a uno, ¿no? A trabajar su caso concreto, a tal, 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 primero no puedo llegar más que a unos poquitos, claro. porque mi tiempo es finito, ¿no? Y no, no puedo. Y luego además esto sería muy caro, esto sería carísimo. Y una persona que está en ese momento, precisamente lo que no puede es andar Claro, tirando justo está dinero, en ¿no? búsqueda de trabajo, Claro, en parte entonces, por encontrar eh, por dinero. eso lo deseché y dije, no, esa no es la fórmula, esa no Ujú. es. Le di muchas vueltas y encontré la que yo creo que es la que estoy utilizando y que de momento está funcionando fenomenal. Y yo lo que les invito es, oye, vente a Me Sobra Talento, ¿vale? Una vez que tú te vienes un poco a mi entorno, por decir de alguna manera, te apuntas, yo te voy a mandar un mail todos los días te mando un mail.
Y en ese Se mail te apuntan voy a a dar, través de tu web claro, a tu newsletter. mesobratalento.com, te apuntan. Y entonces yo les mando un mail todos los días, pero no les mando un mail para darles el coñazo, o sea, que eso ya lo hace mucha gente. Yo les mando un mail cada día con claves, con ideas, con tips, con, bueno, con reflexiones, ¿no? Con cosas que, de verdad, que cada mail es una lección. O sea, en cada mail se llevan algo. Y Ujú. eso es gratis, o sea, por supuesto. O sea, tú te vienes Y vas y creando por la Dios, mentalidad que necesitan, ¿no? Para claro, darse. claro. Y entonces, con eso tú ya puedes ir trabajando cosas. eh, y si tú quieres estar toda la vida ahí leyendo mis mails sin pagar nada, es perfecto, ¿eh? O sea, me parece fantástico. Pero luego yo además en cada mail yo ofrezco los cursos. Te diré que son cursos hiperasequibles. O sea, yo no quiero que nunca nadie me diga, no, es que no hago este curso porque no lo puedo pagar. Ujú. No, lo puede pagar. O sea, de verdad que lo puede En pagar cualquier cualquiera. caso, sea cual sea el precio, es que me parece una inversión, me parece Bueno, la sin mejor duda. inversión que puedes hacer, porque estás haciendo una O inversión sea, sin duda. ya no para encontrar En tu trabajo, sino que futuro, parece mucho más grande tu proyecto que eso. Es una inversión sí, para ti, para tu vida, para lo que tú quieres, total. para acercarte, mira, nunca mejor dicho, a la vida que tú quieres, a la vida que quieres. Claro, es que es una inversión que te llevas en la mochila para siempre, Mm. que te va a valer para encontrar este trabajo y te va a valer para encontrar el siguiente, porque luego tendrás que encontrar otro. Y yo por eso les digo a mucha gente que se apunta a mi newsletter, con la que hablo, me escriben y tal, que cuando han encontrado trabajo, que tengo algunos, muchos, y me dicen, no me pienso dar de baja. O Mm. sea, yo quiero seguir aquí. Digo, claro, es que debes seguir aquí. O sea, Estás sigue aportando escuchando valor todos los porque días. en algún momento querrás cambiar o te verás obligado a cambiar. O sea, Mm. eso ya la vida manda, ¿no? Entonces, son cursos siempre súper asequibles, o sea, de verdad, y son siempre súper al grano. O sea, pero súper al grano, de verdad. Sí, O no sea, estar, como digo yo, a veces mareando la perdiz, ¿no? De decir, no, 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 te no, no. doy Primero mucha... porque, o sea, yo soy incapaz de hacer eso, ¿vale? Porque o sea, va en contra de mi manera de ser, ¿no? Pero son siempre audios súper al grano y que resuelven algo concreto, ¿no? Que Y cada de día verdad, o somos sea, amiga de los audios porque es verdad es que es una manera de consumir a mí contenido me encanta, tan fácil me y encanta. que Lo llega puedes escuchar en tan cualquier directo. sitio, Exacto. lo puedes escuchar 100 veces si te hace falta, que yo siempre les digo, escuchadlo varias veces, o sea, toma notas. Las primeras veces escúchalo del tirón y hace una idea general, ¿no? Pero luego toma notas, aplícalo a tu caso, Ujú, bájalo, o sea, aterrízalo, ¿no? ujú. Son cortos, o sea, son como súper al grano. A ver, de momento la gente está encantada, o sea, tengo unos testimonios increíbles, Qué bien. eh, porque a mí, de verdad, yo siempre les digo, a mí cuando me dan un testimonio, cuando me cuentan, digo, pues me da igual, o sea, ¿te ha servido? Es lo único que me importa, que te Ujú. sirva, o sea, ¿te ha servido? Si te ha servido, o sea, me parece bien. Luego ya cada uno Porque te sacará dan la aquello pista de que que, estás haciendo las cosas bien, ¿no? pues, Es el premio, ¿no? La recompensa que tenemos los que trabajamos y total. estamos ahí queriendo impactar en las personas, dices, alguien te Justo. dice, qué guay, ya ni siquiera he conseguido trabajo, es como No, esta si idea ha conseguirás, si sido... conseguirán trabajo todos al final y conseguirán, unos les costará más, otros les costará menos, pero haz del camino algo mucho más fácil, haz del camino algo que te beneficie y sobre todo consigue llegar a donde tú quieres, a la vida que tú quieres. Ujú, O sea, ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Y no te penalices con cosas porque no las sabes o porque tu primo te dijo que lo que convenía era ir en traje a la entrevista, es que hay que ir en traje. Pero en traje, o sea, dependerá de dónde vayas. ujú. Dependerá. O sea, no vas a ir en traje a una entrevista a Google. O sea, serás como un elefante en un acuario. O sea, ¿qué haces? No. Entonces, son ese tipo de cosas. ¿Sí? Qué susto. Espera, perdona un segundo, que voy a cerrar la Sí, puerta, perdóname. nada, nada, tranquila. Perdón. Y son solamente ese tipo de cosas. O sea, yo algunas de verdad que a veces Sí, que de tan obvias que son, dices, bueno, pues habrás aprendido a decirlas, aunque las tú des por hecho que es que la mm, otra persona las sabe, pero es verdad, no me extraña porque nos hemos acostumbrado a quedarnos con lo primero que nos llega sí, y bueno, y también con esas creencias que hablábamos al principio, y con eso tiras sin cuestionarte que a lo mejor se puede hacer de otra manera, ¿no? Y esa otra manera, cuando se la ofreces, es que yo creo que les estás dando una información que es oro. es que es eso. Es que yo de verdad, te lo prometo que lo creo así. O sea, sería incapaz.
de hacer algo en lo que no creyera, ¿no? O sea, me costaría muchísimo, ¿no? mm, Pero algo como esto, en el que además estoy, eh, iba a decir jugando, creo que no es la mejor palabra, pero no me sale otra ahora mismo, con las mm, expectativas de la gente, ¿no? Con su futuro, con un momento en el complicado, ¿no? O sea, con el pan, o sea, quiero decir, con el pan que se llevan a su casa, o sea, es que esto es muy gordo, ¿no? Entonces, yo tenía que estar muy segura de que lo que contaba y cómo lo contaba realmente iba a ayudar, ¿no? ujú, Porque me parecía que no tenía sentido hacerlo de otra manera, ¿no? Y por eso me costó mucho ponerlo en marcha, ¿eh? O sea, créeme que yo con esto llevo con la cabeza, con el rum rum muchos años, dándole vueltas y buscando la mejor manera y bueno, es verdad que el día a día te come y no me dejaba casi ni pensar, pero cuando ya decidí que me lanzaba, pues sí me aseguré de hacerlo mucho, mm, sin traicionar ninguno de mis de tus principios, ¿no? principios, claro, sí. Y Bueno, yo yo creo que el sé, momento, sí, cuando sí, se sí, da, es perfecto, el momento que sea. Si ha sido ahora, sí, sí, sí. Y de verdad que soy perfectamente consciente que podría hacer cosas para vender mucho más o para ganar mucho más dinero. Perfectamente, lo sé, pero no las quiero hacer. O sea, ahora ujú, mismo no las quiero hacer. ujú. No quiero. O sea, ya, bueno, pues para mí ahora mismo el motor es ayudar y eso está por delante de la facturación. Sí, sí. Ahora mismo. Bueno, se irán alineando hasta Bueno, que una cosa y la otra jueguen, claro, jueguen el claro. partido juntos, claro, sí, Sin sí. duda, sin duda, sin duda, sin duda. Pero me parecía que este era el camino, ¿no? Y sobre todo el que me hace sentir bien. Claro, Y entonces, bueno, eso, pues es el vamos, que me permite, no tiene valor. No tiene precio, claro, quiero justo, decir. Valor todo, justo, que no tiene justo. precio porque es verdad que cuando uno está en coherencia con lo que hace es que eso, solo quien lo vive y quien lo siente lo Sí, puede saber, ¿no? El valor que tienes. Me alegro totalmente. muchísimo. Y bueno, ya en las notas del episodio pondré dónde pueden ¿Mm? encontrarte. Bueno, me imagino que los pasos serán a través de tu web inscribirse, ¿no? Sí, yo lo que les animo siempre es vente a mesobratalento.com. Claro, Nada más. O sea, mesobratalento.com y a partir de ahí ya, ahí van a tener toda la información para, por supuesto, hacer lo que les apetezca, ¿no? Pero ahí van a tener la información. Además, yo ahí, fíjate, les regalo un audio, si se suscriben, ¿no? Les regalo un audio que le mandé a una amiga mía. O sea, una amiga mía que estaba buscando trabajo sí, y que me llamó un poco, me escribió un poco desesperada, ¿no? De no me salen las cosas, algo no me está funcionando, muy tal, y le mandé un audio, no sé si tiene 8 minutos o una cosa así, no me acuerdo, con las claves, yo le decía, mira, es que hay 3 claves que no estás teniendo en cuenta, y es que sin esas 3, esto no te va a salir. qué Y se bueno. las mandé, y de verdad que a ella le pareció tan valioso, y luego lo he compartido con alguna persona, y le ha parecido tan valioso que decidí que lo iba a regalar. Entonces, a cualquiera que se apunte, eh, se lo lleva de regalo Tienes y esa además super también es una lección ya manera, así para abrir boca, vamos. por Qué bueno. supuesto, o sea, por supuesto, pero además es una manera también de que me conozcan, o sea, de que ellos se hagan una idea de si lo que yo cuento les encaja o si Claro, mi claro. estilo, o sea, porque me parecía que era importante, ¿no? Antes de cualquier cosa, oye, escúchalo y a lo mejor pues te encanta lo que cuento y cómo lo cuento, pues no te gusta nada Ujú. y también es perfecto, ¿no? Sí, sí, es Y una buena puerta de entrada porque yo creo que ahí te haces una idea muy buena sí, de lo que es lo que estás hablando, ¿no? Porque hay veces que por más que claro. quieras explicar, no Mm, sabes muy bien de qué va esto, ¿no? Y de repente, con un audio así tan natural como que es una conversación real con alguien sí, 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 que a lo mejor quiere hacer lo mismo que la persona que te está escuchando, claro, qué bueno. claro. O sea Pues que también si qué lo generosa y quieren, que, nada, un placer. qué bueno. Me encanta todo lo que cuentas. Yo creo que, no lo sé si tus audios y tus cursos y demás, pero esto yo creo, este episodio se lo van a escuchar muchísimas veces las personas que Qué nos estén bien. escuchando porque me parece, vamos, súper inspirador y creo que abordas algo tan interesante y que creo que necesita tantas personas que es ganador. Tu propuesta es ganadora. Me encanta Bueno, y sobre el todo es algo enfoque. por lo que tenemos que pasar todos. Claro, claro, claro. Entonces, Sí, pero el enfoque que tú le das hagámoslo bien. es muy bonito, muy diferente y invita un poco a decir, venga, pues yo creo que invita a decir,
le voy a dar la oportunidad, porque yo creo que sí que soy capaz. Mm. Yo creo que sí que, a lo mejor sí que tengo talento, ¿no? No, no sé si me sobra, pero así para empezar. Así que, Les sobra a todos, les claro que sobra. sí, yo Solo hay también que lo creo. encontrarlo. Yo también lo creo. Pues muchísimas gracias, Elena. Ha sido un placer y bueno, espero que muchas personas que nos escuchen entren a Me Sobra Talento y empiecen a descubrir todas las oportunidades que la vida les tiene ahí para Eso es, ellos. eso es. Ojalá, ojalá, ojalá les sirva muchísimo y ojalá pues les ayude, ¿no? En ese camino que no es nada fácil. Y gracias a ti, Claudine, por Sí. invitarme y gracias por este ratito que lo he pasado fenomenal. Me Yo ha gustado también, mucho. yo también. Un abrazo, hasta pronto. Chao. Igual, hasta luego, chao, chao. Adiós. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.